Bueno, a los que ya están conectados, los saludo nuevamente. Buenas tardes. Les habla Patricio Carvajal, director ejecutivo de la Fundación Raíz Humana. Les agradezco mucho que se conecten con nosotros. Eh, Como ustedes saben, la Fundación Raíz Humana hace algunos años ya que ha investigado y ha ido haciendo un trabajo sobre el tema de la sexualidad, sobre todo en niños y adolescentes, en menores de edad. ¿Ya? En particular, niños que sienten el deseo de cambiar de sexo, ¿ya? Que en algunos casos, cuando llega a una patología, hemos denominado disforia de género, pero que también se dan muchos otros casos, ¿ya? Y eso ha generado bastante controversia durante este año, por eso se ha generado esta inquietud y esta necesidad de tener cada vez más información. Sin ir más lejos, Juan Pablo Rojas, el presidente de la Fundación, y yo venimos llegando ahora a Valparaíso porque citaron a Juan Pablo a exponer sobre este tema en la comisión investigadora de la Cámara sobre los tratamientos que se han hecho a menores de edad de algunos años en Chile. Y ahora que ha salido la controversia y las dudas respecto a la calidad de esos tratamientos y a la calidad de los respaldos científicos que había para hacerlo, era importante dar a conocer muchas cosas. En particular, y el tema que nos convoca hoy día, es el de los tratamientos hormonales en menores de edad. Ya no nos vamos a referir a mayores de edad, sino tangencialmente, pero la preocupación nuestra hasta qué punto es válido en menores de edad que no están desarrollados ni física ni psicológicamente, se pueden hacer cambios tan irreversibles como tratamientos hormonales de este tipo, ya sea bloqueadores puberales o hormonas cruzadas, qué efectos tiene y qué nos dice la ciencia hasta este minuto. ¿Ya? Em, Juan Pablo va a hablar alrededor de unos 40 minutos, tal vez un poquito menos, ¿ya? Y al final nos hemos propuesto terminar a las 9 en punto. Al final vamos a dar espacio para preguntas. Yo les sugeriría, si van saliendo preguntas en el camino, las escriban de inmediato en el chat. De ese modo me da a mí la oportunidad de irlas agrupando o de írselas transmitiendo a Juan Pablo mientras va exponiendo, ¿ya? Y si no, al final vemos según la cantidad de personas que haya, si a lo mejor se pueden hacer un par de preguntas verbalmente o si no, las vamos leyendo del chat. ¿Ya? Em, bueno, y sin más, les presento a Juan Pablo, presidente de nuestra fundación, psicólogo de la Universidad Católica, doctor en humanidades por una Universidad de Barcelona, España, y que lleva varios años investigando y dando exposiciones sobre este tema. Así que no pueden quedar en mejores manos para escuchar sobre lo que dice la ciencia sobre tratamientos hormonales a niños y adolescentes. Adelante, Juan Pablo. Muy buenas noches, gracias a todos por estar acá. Eh, Efectivamente, como decía Patricio, venimos llegando hace unas horas de Valparaíso, donde me tocó exponer delante de la Comisión Especial Investigadora que está investigando sobre los tratamientos afirmativos y hormonales en menores de edad en Chile. Así que venimos con esa experiencia, fue una experiencia muy interesante en la que, como se imaginarán, habían todo tipo de opiniones. Y un poco lo que hoy día quiero hacer es poder ofrecer más o menos la misma exposición que hoy día realicé en Valparaíso, de manera un poco más ampliada, ¿sí? Eh, para que ustedes también puedan tener acceso a todo lo que conversé con los diputados. Patricio, si me autorizas para compartir pantalla. De inmediato, listo. Ya les pido que me cuenten si es que acaso están viendo bien el PowerPoint. Sí, Perfecto. se ve perfecto. Ya. Bueno, el- la presentación se llama el PAIG, Modelo Afirmativo y Evidencia Científica. ¿Qué significa PAIG? En primer lugar, es el Programa de Apoyo a la Identidad de Género. Es una política pública que ha sido impulsada desde el gobierno de Sebastián Piñera y que ha seguido siendo impulsada en el gobierno de Boric, quizás con un poco más de fuerza incluso. Es un programa
que se propone acompañar a menores de edad en sus procesos de identificación, especialmente aquellos que se presentan como género no conforme o con identidad transgénero. Eh, Mi presentación se va a centrar en en dos aspectos. Primero, los aspectos críticos del enfoque afirmativo y luego los aspectos críticos del país mismo. Les cuento que para poder hacer la conferencia de hoy día, me basé en los siguientes documentos, especialmente los dos primeros que son documentos de PDF que son descargables desde la página web del MinSal. Cada uno tiene aproximadamente unas 100 páginas, eh, y son los documentos donde se explica, son los mejores documentos donde se puede encontrar en qué consiste el PAI o el Programa de Apoyo a la Identidad de Género. Además, me auxilié de los informes de detalle de los programas sociales del PAI y del PST, que es el Programa de Salud Trans, y también la respuesta del MinSal al oficio de la diputada Gasmuri, que es de este año. Entonces, lo primero que hay que decir es que el PAI es un programa afirmativo. La pregunta es, o sea, de hecho, digamos, solamente si tomamos uno de esos documentos, el que se llama orientación técnica, ahí pueden ver la foto con la portada de la orientación técnica, aparece 37 veces la palabra afirmativo y 22 veces la palabra afirmativa. Eh, Frases, por ejemplo, que encontramos en el texto son procedimientos afirmativos, apoyo, acompañamiento afirmativo, contexto, clima, ambiente, enfoque, modelo, marco afirmativo, espacio de salud afirmativo, centro de salud afirmativo, cuidados afirmativos, desarrollo afirmativo. Pero la pregunta es, ¿qué significa afirmativo? ¿Qué significa que el programa sea afirmativo? Y para eso tenemos que entender en qué consiste el modelo afirmativo o de afirmación de género. Surge de una cosmovisión según la cual la identificación transgénero es una variante natural y no una etapa del desarrollo, no simplemente un momento del niño, niña, adolescente, sino que es una variante natural, esperable, positiva, y debido a lo cual se debe afirmar, ya que es natural y que no es, y que no es una etapa, lo apropiado sería afirmar la identificación transgénero. O sea, es decir, afirmar el género o el sexo o la identidad sexual que el niño experimenta. Por ejemplo, si el niño nació varón a nivel biológico y el niño se siente mujer, desde el modelo afirmativo yo debo afirmar que es mujer, debo sostener que es mujer. Y viceversa, si nació con cromosomas XX, es decir, mujer biológica, y se siente hombre, yo debo afirmar, de ahí viene la palabra afirmativo, su género. Y su género es que se siente hombre, entonces es hombre. Y eso implica tres tipos de transición. La transición social, que implica el uso del nombre y pronombre elegido. Si, por ejemplo, en este caso de un niño que se siente mujer, algún nombre de mujer y sus pronombres femeninos, eventualmente el cambio de sexo registral, y posteriormente, si es que el niño o niña está contento en su nuevo trato, se le presenta la alternativa de la transición hormonal, con bloqueadores de la pubertad y hormonación cruzada. Finalmente, en algunos casos se puede optar a la transición quirúrgica a través de lo que se le llama cirugía de masculinización, que es un eufemismo para decir que a la mujer se le estirpan los pechos, por ejemplo, o de feminización, que es decir que al hombre se le agregan pechos falsos o se le extirpa el pene. Entonces, el modelo afirmativo esencialmente consiste en que se afirma el género percibido, se apoya el género afirmativo, el género percibido. ¿Cuáles son sus aspectos críticos? En primer lugar, que los beneficios de usarlo no tienen evidencia científica robusta. Con esto me voy a remitir a la siguiente diapositiva, que es una foto
de la revisión sistemática del informe CAS, que concluye que es muy difícil evaluar el impacto de la transición social en niños o adolescentes debido al pequeño volumen y la baja calidad de la investigación en estas áreas. Los profesionales que trabajan en esta área tienen que estar conscientes de la ausencia de evidencia robusta de los beneficios o daños de la transición social para niños y adolescentes. Es decir, hoy día sabemos poco o nada sobre la transición social. Y sin embargo, el programa de apoyo a la identidad de género del gobierno realiza transición social. Por lo tanto, propone un camino prefijado para todos. A todos los niños los apoyo según, los afirmo según su género percibido, y de allí en adelante el camino es que el niño sea afirmado en aquello que está sintiendo. En este contexto, la terapia psicológica es optativa porque no se considera patología, y el paso de la transición hormonal tiene efectos secundarios que están siendo cada vez más conocidos. Por lo tanto, estamos delante de una producción en cadena de niños hormonados. Una transición lleva a la otra de esta manera. Un niño que está con dudas o que se muestra con una conducta distinta, ni siquiera que lo manifieste, genera inquietud en los padres, o a veces son los colegios los que inician la transición social y ingresan al PAI sin evaluación previa. Luego comienzan por la transición social, luego se tematiza la hormonación, se les acompaña en decisiones difíciles, que es un eufemismo para acompañar a la posibilidad de hormonarse, se les deriva a especialistas para hormonarse y finalmente se hormonan. Por lo tanto, esto es un resbalín desde que el niño se le dice, se le afirma en su género percibido hasta que se hormona. eh, es lo que se demora a un niño desde que se le empuja por un resbalín hasta que cae. Ya es muy difícil la vuelta atrás. Es importante decir que antes del modelo afirmativo, hasta más o menos el año 2014, se sabía que el 80% de los niños, niñas o adolescentes con disforia de género llegaban a identificarse con su sexo biológico. En otras palabras, 8 de cada 10 niños no llegan a ser transgénero en la adultez. Sin embargo, con el nuevo resbalín que yo les comenté recién, no sabemos si es que siguen siendo los mismos el mismo 80%. Quizás habrían niños que nunca hubieran llegado a ser transgénero, que hoy día, al ofrecérsele tempranamente la posibilidad de transitar socialmente, entran en un resbalín que quizás nunca hubieran entrado. Lo más crítico del modelo afirmativo es que excluye un abordaje intermedio que nosotros le llamamos exploratorio. Hay que entender aquí que el modelo afirmativo, y la voy a ubicar en este lado de la pantalla, es una reacción contra el modelo que se denomina de conversión, que intentaba hacer que todos los niños que se sentían trans dejaran de sentirse trans. El modelo opuesto al afirmativo es que todo niño que se siente trans debe ser afirmado como trans. Por lo tanto, impone un camino de salida. Nosotros proponemos un modelo intermedio que se llama exploratorio y que se los paso a explicar ahora. El modelo exploratorio básicamente dice que primero se haga psicoterapia antes de cualquier decisión. El objetivo de esta psicoterapia no es que el niño cambie de identidad, porque eso sería equivalente a una terapia conversión. El objetivo es proveer de un espacio seguro para que el paciente se conozca con libertad, se desarrolle en un sentido holístico y disminuya sus niveles de ansiedad. Todo esto sin recurrir a la transición de género. ¿Cuál es el resultado? El resultado son adolescentes con mayor nivel de madurez para tomar decisiones importantes para su vida. No es ni que deje de ser trans, ni que siga siendo trans. Es que el adolescente crezca de manera integral y natural, y que llegue a ser lo que tenga que ser y pueda tomar decisiones con madurez. El esquema con el que trabajamos nosotros, para que se haga una idea, eh, incluye valores como un espacio seguro y sin prisas por transitar, procurando un mayor autoconocimiento, la disminución de la ansiedad, ofrecer una profundidad para la exploración psicológica sin un resultado predeterminado, en un modelo que no es terapia de conversión y en el cual se postergan los tratamientos invasivos. Entonces,
lo que más nos preocupa en este momento al respecto es que el PAI es un modelo, implica un modelo afirmativo y como tal propone un solo resbalín para todos los niños. Nosotros queremos proponer un camino en el que a los niños se les dé tiempo y espacio para ser niños y para que puedan desarrollarse, crecer y descubrir lo que les está pasando y comprender por qué les pasa lo que les está pasando. Lamentablemente el PAIC no permite una orientación distinta que la afirmativa y muchas veces en el mismo documento dice que toda ayuda a los menores será desde un enfoque afirmativo. Por lo tanto, nuestra primera gran crítica es esto, el modelo afirmativo que a nosotros nos parece sesgado, nos parece peligroso y sobre todo nos parece un modelo que no está avalado por la ciencia. Ante eso, la Fundación propone el modelo exploratorio. Dicho eso, quiero pasar a ver los aspectos críticos del PAI. En primer lugar, aunque los documentos no mencionan que el PAI ejecute tratamientos hormonales, es importante decir que la decisión de iniciar estos tratamientos hormonales se fragua en él. Fíjense que el primer documento, el de las recomendaciones, refiere al PAI y menciona 11 veces los tratamientos médicos a niños, niñas y adolescentes. Y ahí están las páginas en las que lo menciona. Por su parte, la orientación técnica lo menciona 7 veces. En todos los casos, promoviendo la posibilidad de que el programa derive a menores de edad hacia los tratamientos hormonales. Pero no solamente que los derive, sino que incluso tematice la posibilidad de una transición hormonal, incluso en aquellos niños que no la han tematizado. Por lo tanto, los niños en este programa se informan de la posibilidad de hormonarse, se les acompaña en la decisión de hormonarse y finalmente se les deriva. Por lo tanto, podemos decir sin miedo que el PAI es el lugar donde se decide la decisión, donde se decide eh, la ejecución del tratamiento hormonal. Para mí, uno de los aspectos más críticos es que los documentos que al principio les mencioné carecen de robustez científica. Prácticamente no ofrecen evidencia empírica en favor de la hormonación de niños, niñas y adolescentes. De las 291 referencias a las que hace el documento, 127 son literatura no científica, 22 son guías clínicas, es decir, no son evidencia ni pruebas empíricas, 72 son revisiones de literatura que no presentan evidencia nueva, 59 es evidencia relacionada con otros temas, solamente dos artículos apoyan o mencionan la transición hormonal. O sea, tenemos un programa que motiva la hormonación en niños, niñas y adolescentes y que sin embargo se basa en dos papers, solamente en dos papers para ser ejecutado. De 291 referencias, solamente dos son evidencia científica a favor de la hormonación. Y el detalle que voy a decir es vergonzoso, porque de las dos referencias que se proponen, una fue evaluada como mediana calidad según el informe CAS y la otra fue evaluada como baja calidad según el informe CAS. Estamos hablando que no solamente son escasas las referencias, sino que además de ser escasas, son de calidad insuficiente. Además, los documentos adolecen problemas de rigor y probidad. Por ejemplo, manipulan evidencias. Por poner un ejemplo, dicen, el artículo de Chen de 2011 es una evidencia a favor de la hormonación. Pero tú vas al artículo de Chen de 2011 y te das cuenta que no es un artículo científico, que no es, que no presenta ningún tipo de evidencia nueva, que de hecho no está indexado en ninguna revista científica y que por lo tanto, digamos, es un reportaje de lo que valdría un reportaje en la revista El Sábado. O sea, no puede considerarse eso una literatura científica. O por ejemplo, dicen que tal programa, o sea, dicen que tal autor afirmó que las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años, pero en realidad, cuando te metes a ese artículo, no habla de ninguna parte de expectativas de vida.
Eso se llama manipulación de referencias, es decir, sugerir que alguien dijo algo que en realidad no dijo. Por otra parte, hay omisión de literatura en cuanto que hay argumentos importantes que no se respaldan con ningún tipo de respaldo empírico. Y tercero, eh, en la comisión investigadora yo decía que me daba vergüenza, pero hay párrafos del PAI que están plagiando documentos hechos por otros autores, solamente le cambian el orden, pero básicamente los párrafos los dejaron iguales. Da mucha vergüenza eso. Yo como profesor de la universidad, cuando veo que un alumno hace algo así, lo repruebo y me da, me da vergüenza pensar que los que hacen estos programas caen en este tipo de prácticas, malas prácticas académicas. Por otra parte, voy a señalar algunos aspectos preocupantes. En la página 48 de las recomendaciones se dice que entre los 1 y los 4 años, en niños y niñas que muestran señales de género no conforme, hay que derivar a programas de acompañamiento al PAI. Si requiere, dice. O sea, estamos diciendo que desde el año de vida podríamos derivar a una guagua al programa de identidad de género al PAI. Yo estaba un poquito escandalizado. Originalmente decía desde los 3 años y ya era escandalizante, pero cuando me encontré con que era desde 1 año, no lo podía creer. Y después cuando la subsecretaria Albagli dijo que en realidad no tenía edad de inicio, que podía ser a cualquier edad, ya me caí de espalda. O sea, podría tener a un niño de 5 meses metido en el país. ¿De verdad? Segundo punto. El ingreso al PAI, al programa, es sin evaluación psicológica previa y solamente se realiza en 30 minutos. O sea, la persona encargada del PAI tiene una entrevista de 30 minutos con la familia, perdón, solo 30 minutos con la familia, después de los cuales le pide a la familia que firme el consentimiento informado y al menor de edad un asentimiento informado. eh, y el niño queda ingresado al programa sin que lo hayan evaluado, sin que lo hayan pesado, sin que le hayan preguntado por su historia de vida. O sea, estamos hablando que a un niño se le ingresa a este juego, a este resbalín, sin siquiera preguntarse antes si el niño tiene algún problema o algún otro aspecto que haya que evaluar. Es gravísimo. Por otra parte, como ya acusaba yo, se le entrega información a los niños, niñas y adolescentes sin que ellos la pidan. Por ejemplo, aquí en la página 71 dice que se debe entregar información a los niños sobre opciones disponibles para tratamiento en el futuro. Eso digamos, en cualquier manual de psicología se llama intervención psicológica. Cuando yo le digo al paciente algo que no tiene relación con lo que el paciente me está pidiendo o lo que él está tematizando, yo estoy interviniendo en su desarrollo. Bueno, la página 81 deja la sensación de que los tratamientos hormonales podrían partir a cualquier edad. Y la página 97 sugiere que él o la adolescente puede ser derivado de tratamiento hormonal o cirugía de modificación corporal. O sea, estamos hablando que el PAI no solamente impulsa o motiva la hormonación, sino que además podría motivar o promover la cirugía en menores de edad. Esto sí que es escandalizante porque hasta ahora en todos los tonos se ha negado que se intervengan médicamente a los menores de edad en el sentido quirúrgico. Sin embargo, el programa claramente aquí dice que se les puede derivar. Y así como para ir terminando, eh, uno de los aspectos más polémicos a mi juicio es que el PAI proyecta llegar a 37.427. Miren, leamos juntos. Cuantifique la población potencial para el año 2021 en base a la unidad de medida señalada anteriormente. 37.427 niños, niñas, adolescentes que serían parte del programa PAI. Gracias a este número se calcula después el presupuesto que se le tiene que otorgar al PAI. La pregunta es, ¿cómo el PAI sabe que hay 37.427 niños en Chile que se identifican como trans?
Aquí está. El cálculo es muy sencillo. Lo que hicieron fue multiplicar el censo del año 2017, que representa la cantidad de niños en Chile, y lo multiplicaron por 1,3, que equivale al estudio de Shields et al. Del año 2013. Este es un estudio que se hizo en San Francisco, Estados Unidos, sobre conductas de riesgo entre jóvenes, en jóvenes entre 12 y 17 años. Entre las preguntas que se hicieron fue, ¿cuál es, ¿cuál es su identidad de género? Y efectivamente el 1,3% de este estudio dijo ser transgénero o género no conforme. Sin embargo, he aquí el problema. El estudio no se dedica a evaluar el tema transgénero, sino que evalúa conductas de riesgo. Por lo tanto, un estudio que de rebote calculó la población transgénero. Segundo, es aplicado a jóvenes entre 12 y 17. Y el programa PAI está destinado a niños desde 1 a 17. Eso significa que entre 11 años hacia abajo extrapolaron la cantidad de niños manteniéndose la misma que estaba de 12 a 17 años, sin, digamos, incurriendo en una generalización impropia. Tercero, esto se hace en un país y en un lugar muy distinto a la idiosincrasia chilena. Por lo tanto, no es tan fácilmente extrapolable. Y el punto cuarto es el más vergonzoso de todos. Los mismos autores de Shields et al. Digamos, admiten que sus resultados no son del todo fiables y válidos, que requieren más investigación, porque la herramienta con la que habrían medido la identidad transgénero sería una herramienta que no ha sido muy utilizada y que requiere ser validada. No sé si me explico. O sea, lo digo en dos palabras. El mismo informe que calculó el 1,3 dice que su dato no es del todo fiable ni válido porque se ocupó un instrumento que no había sido validado. Por lo tanto, el cálculo realizado por el Estado chileno para calcular los 37.427 niños, niñas o adolescentes descansa en un cúmulo de malos entendidos y en un estudio único que, como ya les venía diciendo, está muy mal aplicado al cálculo de la población. Si en realidad nosotros usáramos otro dato en vez del 1,3 y usáramos el 0,014% que propone el DSM-5 del año 2014, encontraríamos solamente 403 niños que se identifican como transgénero. Fíjense la diferencia abismal entre 37.000 y 400 niños que se derivan de un cálculo o de otro. Debo decir, en honor a la verdad, que el cálculo en base al DSM tampoco es del todo correcto, porque se enfoca en población adulta. ¿Y por qué ocupé este y no ocupé otro? Porque carecemos de datos fiables para saber cuántos niños, niñas y adolescentes se identifican como transgénero. Ante eso, yo lo que quiero mostrar es que así como se utilizó el 1,3 con todos sus problemas, se podría usar el 0,014 con todos sus problemas. Y vamos a llegar a un número completamente distinto. Si hacemos la resta, 37.400 y tantos menos 403, llegamos a que hay 37.000 niños que no deberían estar recibiendo tratamiento PAI, que se escapan de los niños esperados en Chile, según el DSM-5. ¿Qué tipo de terapia estamos haciendo con ellos? ¿Acaso no estamos con ellos como forzándolos o llevándolos hacia un camino que ellos no querían seguir? Que es un poco el espíritu de lo que le llaman terapia de conversión, que significa convertir en alguien en otra cosa que no es. ¿Acaso aquí no está pasando eso? ¿Acaso no estamos con el PAI consiguiendo que muchos más niños de los que deberían inicien tratamientos de transición social, hormonal y quirúrgica que no han dado buenos resultados en la ciencia? ¿Realmente queremos eso para nuestros niños?
Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la estupenda exposición y ponernos al día en todas estas informaciones. Dado que la audiencia no es tan grande, creo que es un número que podríamos, si es que no se nos desordena y les pido ayuda en eso, ofrecer la palabra para que puedan hacer las preguntas oralmente, si les parece. Ya, si me van levantando las manos en el sistema del Zoom, las podemos ir dando por orden. Parece que se han quedado Bueno, helados todos. sí, sí, demasiada información a la vez, pero puedo ayudar a la inspiración, Juan Pablo, preguntando por una cifra que no apareció en las láminas, pero que tal vez podrías comentar con mayor detalle, que es lo que empezó a llamar atención de los investigadores, ¿no? Algo comentaste sobre los porcentajes de población que deberían manifestar disforia de género y que ésta se disparó hace unos 10 15 años atrás, sobre todo en Inglaterra, y que inspiró o gatilló estas investigaciones que llegaron a estos resultados diversos con el tiempo. No sé si podrías explicar un poquito algo, me acuerdo que comentabas algo del 5000%. Perfecto. Bueno, es un buen antecedente que todo esto se da en un marco en el que hay un alarmante aumento de niños, niñas y adolescentes que están pidiendo tratamientos eh, para identificarse como transgénero. En Reino Unido, el año 2009, habían alrededor de 65 personas al año, 65 niños o adolescentes que pedían tratamiento por la identidad de género. El año 2011 eran aproximadamente 250. O sea, del 2009 al 2011 hay un crecimiento como 5 veces el número. Y el año 2022 la cantidad de niños que estaba pidiendo algún tipo de intervención por su identidad de género eran alrededor de 5.000 en Inglaterra. Estamos hablando de un crecimiento de más de un 5.000% en los datos, en la cantidad de gente en niños, niñas y adolescentes que se manifiestan como transgénero. Y obviamente la pregunta que se tiene que hacer cualquier persona es: ¿a qué se debe este aumento? ¿A qué se debe que de pronto eh, eran 65, eran 200 y después eran 5.000? ¿A qué se debe que en una década hay un aumento tal? Y la verdad es que esa fue la pregunta que empezó a rondar en Inglaterra el año 2022, que, que hizo que Inglaterra comisionara a la doctora Hilary Cass su revisión, porque algo olía raro en que hubiera tanto niño que estaba pidiendo eso eh, en tan poco tiempo. Eh, Además, digamos, hay un grupo de personas que trabajaban en el hospital de Inglaterra, que ayudaban a hacer las transiciones y que empezaban a manifestar algún tipo de objeción de conciencia porque se estaban haciendo procesos muy apurados. Eh, y a eso también se le suma la aparición de personas, entre comillas, arrepentidas, los detransicionadores, que son personas que habrían iniciado sus procesos de transición y que después de un tiempo han decidido volver atrás. Entonces, en ese contexto es que la doctora Cass hace la revisión Cass, este famoso informe que muchos de ustedes ya conocen, eh, y que nos lleva finalmente a esta revisión que nos dice que básicamente carecemos de datos científicos que avalen las terapias hormonales o las terapias de transición social. Así que, como decía Pato, eh, como decía Patricio, efectivamente es muy alarmante ese crecimiento. Probablemente en Chile también ha habido un crecimiento exponencial, pero todavía no lo hemos podido medir. Continuando con ese tema,
diputada miembro de la comisión investigadora hoy día decía, te hizo la contrapregunta, bueno, pero ¿qué importa que haya, que haya un aumento, un 5000%? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Cuál es la diferencia entre niños y adolescentes y adultos en este tipo de casos? Algo mencionaste sobre el nivel de desarrollo de niños y adolescentes, tanto físico como mentalmente, y también el porcentaje, arriba del 80%, que es cuya causa de esta inquietud no es exactamente disforia de género, sino que pueden ser otras. Entonces, como no tenemos una bola de cristal, decías, si nos puedes explicar un poco más eso. Claro, claro. Un poco la preocupación, o sea, me respondía hoy día una diputada, me decía, ¿cuál es el problema de que crezca hasta un 5000%? ¿Tiene algo contra las personas transgénero? Y yo lo que le respondí es que no tenía nada contra las personas transgénero, que de hecho estaba de acuerdo con que se trabajara para que no se les discriminara, para que no se les victimizara. Lo que me preocupaba era el dato de que 8 de cada 10 niños no llega a ser transgénero. Por lo tanto, si yo tengo ese dato de que 8 de cada 10 niños no llega a ser transgénero y solamente 2, tengo que saber qué terapia le voy a dar a cada uno de estos. Y cuando llega un paciente, yo no sé, no tengo la bola de cristal para saber si el que llegó es de esos 2 que van a ser trans cuando adulto o si es de los 8 que llegado a la adultez no van a ser transgénero. Por lo tanto, mi preocupación es que estemos involucrando en un refalín transgénero a niños que nunca, o sea, a niños que no iban a terminar como transgénero. Mi preocupación es que estemos introduciendo a niños que iban a ser personas no transgénero en la adultez, las estemos introduciendo en un proceso súper agresivo de afirmación de género que puede ser que a más de alguno de ellos los lleve a ser transgénero aunque no estaban originalmente destinados a hacerlo. Sea, mi preocupación es esa, que estemos llevando a más personas de las que deberían hasta el estado de transgénero. No es que yo esté en contra de las personas transgénero, sino que estoy preocupado de eso, de que nos estemos equivocando con la mayoría de los menores de edad. En esta parte quisiera ver si alguno ya se inspiró y quiere hacer alguna pregunta por su cuenta, ya sea por ¿Algún escrito o levantando comentario? la mano. Si no le funciona el sistema de levantado mano de Zoom, puedes levantar la mano así también físicamente, ¿no? Ahí, Sebastián. Adelante, Sebastián. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarles. Gracias, Juan Gusto Pablo, por saludarte a ti, la Sebastián. Gracias por participar. exposición. Me invitó un psicólogo amigo cristiano. Yo soy pastor y soy profesor también de un colegio cristiano en Valparaíso. Y la verdad es que me hace mucho sentido lo que estás diciendo, Juan Pablo, porque precisamente como colegio estamos viviendo este proceso, este intervencionismo de tanto de los programas PIE y precisamente de una familia cristiana que no valida, ¿verdad?, este proceso de transición de su hija de 16 años. La intervención del PIE fue tan grosera que realmente intervinieron la familia y les hicieron estas sesiones de las que tú hablas, ¿verdad?, donde ellos tuvieron que vivir el duelo de la muerte de su hija para levantar entonces ahora este nuevo hijo. Por supuesto, eso es un golpe muy duro para la gente de fe también, y a nosotros como colegio, por supuesto, nos exigieron hacer este cambio social. Esta jovencita, ¿verdad? Se descompensaba, se intentó cortar los brazos en el baño del colegio, tuvo muchas descompensaciones, apenas llegó al colegio. Nos cuestionaron mucho por ser colegio cristiano. Y nosotros en ningún momento hubo un tema de discriminación hacia ella, sino que aceptamos su nombre social, pero aún así, apenas llegaba la gente del PIE, ¿verdad?, a intervenir, porque llegaban antes que la familia al colegio, eh, lo único que les importaba era si le estábamos llamando por su nombre social. Eso era. Finalmente, ¿verdad?, esa intervención duró 2 años, ya terminó hace unos meses atrás, pero el asunto es que la dejaron ligada a un policlínico trans del hospital de acá de Valparaíso, donde ella debe Van estar Buren. yendo en el Van Buren, justamente. Están obligados al sistema. Y hoy día precisamente esta muchacha tuvo se tomó 7 pastillas antidepresivas de las que toma, la tuvimos que llevar al hospital de urgencia
eh, y todo gira en torno, ¿verdad?, a su proceso de transición en el que se encuentra, pero no consideran los factores que son a la base, ¿verdad?, de su salud mental. Entonces, esta manipulación que tú dices, Juan Pablo, es tan grosera, es grotesca, y nosotros como profesores, como docentes, ¿te fijas? O como simplemente eh, personas que tenemos un proyecto educativo, donde se busca por todos los medios intervenirlos para hacer estos planes. O sea, estos gráficos que tú muestras, yo doy fe, Juan Pablo, que es cierto, es así, y es hostigoso. Y en ese sentido, ¿verdad? Creo que muchos colegios hoy día están acorralados por esto. Por lo mismo, instancias como esta creo que son súper buenas. Ahora, una de las cosas que también en la que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos es cómo tratamos este tipo de situaciones. Porque de pronto entendemos, ¿verdad? Este porcentaje que tú dabas que a la larga son dos personas las que llegan a concretar en el fondo su vida trans, pero de un universo muy amplio. Y así como tienen distintos gustos y los gustos van cambiando, también hemos visto a otros alumnos, ¿verdad?, que les ha pasado lo mismo y finalmente han optado por la vida heterosexual, propiamente tal. Entonces, más que una pregunta, es justamente contarte, Juan Pablo, y de pronto quedar con el vínculo, ¿verdad? Para que puedas tener también más antecedentes al respecto de qué es lo que se está haciendo. Y se está haciendo también a escondidas de las familias, porque aquí hay un intervencionismo tremendo que, te insisto, es grotesco. Y no importa la salud de la persona, no importa la vida de la persona, importa que se le llame por su nombre social. Es decir, que se cortó los brazos, que se desangró en el baño, que cortó a un inspector que la fue a socorrer. No importa, importa que se le trate por su nombre social. Entonces, te dejo esto como antecedente y gracias también por aceptarme. Esta es la primera vez que participo en esta reunión y muy edificante. Tomé nota de lo que estuviste diciendo y la verdad es que es muy fructífero este tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Sebastián, por este apoyo, por el comentario. Eh, Estoy buscando aquí para poder compartirles algo. Eh, Gracias por ese testimonio también valiente que das tú y tu colegio de estar atento a estas cosas y de no tragarse todo lo que haya lo que te piden que te tragues. Es muy delicado cuando un niño se le anima a hacer la transición social o hormonal sin antes resolver todos los antecedentes de salud psicológica. Es muy complicado porque eh, tú estás haciendo una intervención súper delicada, que es de empezar a llamarle a un niño como niña o viceversa, mientras al mismo tiempo el niño está pensando en cortarse o está con pensamientos suicidas o está quizás con un cuadro ansioso y, y muchas veces en la fantasía de los pacientes o de los terapeutas afirmativos, todo esto se va a resolver mágicamente cuando el niño transite. O sea, cuando el niño por fin se le trate por su nombre o pronombre elegido, toda toda la ansiedad le va a bajar y toda la depresión se va a acabar. Entonces, el caso que tú estás mostrando muestra lo contrario. O sea, al niño se ha intervenido para que se le hable como que es niña o viceversa. Se ha intervenido, se ha hecho todo eso y sin embargo no está mejor. Sigue allí. O sea, hoy día dices tú que estuvo con un intento de suicidio o al menos llamando la atención. Entonces, desde nuestro punto de vista, en la terapia exploratoria, uno primero, antes que todo, revisa todos los factores que pueden estar influyendo. Y muchas veces, si es que está influyendo el espectro autista, el trastorno depresivo, ansiedad, la suicidabilidad, los problemas en la casa, las situaciones de abuso, abuso físico, abuso económico, abuso sexual, problemas de relación con los papás o con los hermanos, con los compañeros. O sea, nosotros desde el enfoque exploratorio, partimos de la idea de que el ser humano es un holos, una unidad, y que hay que entenderlo en su contexto. Por lo tanto, antes que cualquier
intento de transición, que cualquier intento de o decisión de que si hay que llamarle o no de otro nombre, lo primero que hay que hacer es revisar y conocer a quién tengo enfrente. Conocerlo, saber quién es, conocer su contexto. Y si me encuentro con que se está cortando, que está con idea suicida, obviamente tengo que partir por allí. Obviamente ese es el punto de partida. Entonces, te agradezco mucho que lo comentes. Yo les voy a dejar aquí por el chat un link. Ahí se lo acabo de compartir, que parte con DX, donde ustedes van a poder descargar el- una nota técnica que escribí con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finisterrae, donde se explica todos los problemas básicamente se explica de manera extendida lo que yo hoy día les expliqué sobre el país. Para el que lo quiera tener, para el que lo quiera difundir, pues siéntase libre de hacerlo. Gracias, Sebastián, por la intervención y por compartir eso. Sigamos en contacto por el WhatsApp, o sea, por el chat de grupo se está poniendo a disposición el WhatsApp de la fundación, la página web de la fundación y todos los datos de la fundación para los que quieran mantenerse en contacto con nosotros. Sí, van quedando algunos pocos minutos. También quería aprovechar la oportunidad, no sé si se quiera dirigir a nosotros, pero nos llamó la atención que se conectó una persona del archipiélago Juan Fernández, Marcela. No sé si puedes hacer alguna pregunta o compartirnos cuál es la realidad que te toca vivir a ti en una isla. Hola, buenas tardes. Adelante, te ¿Se estamos escucha? escuchando perfectamente. Buenas tardes. Sí, yo trabajo en una escuelita libre con Tabita que también está conectada. Hasta el momento en la escuelita libre estamos relativamente tranquilas. Existe aquí una oficina de la niñez y ellos siempre están muy alerta en todo lo que tenga que ver con la infancia. Pero hasta el momento creo que no ha llegado full todavía el tema de la hormonización y el cambio de nombres. Hasta el momento no hemos llegado, como acá todo llega un poco más tarde, pero sí el que haya una oficina de la niñez, eso igual me inquieta un poquito. Y nosotros como estamos en una escuela libre, eh, también siempre de la oficina de la niñez invitan a la escuela a participar en todos los temas que tengan que ver con los derechos del niño en este caso, que también ahí vemos que hay un trasfondo y que sabemos para dónde va el tema, con los famosos derechos de la niñez. Eso por mi parte. Muy bien, qué gusto saludarte, Marcela. Quise darte la Igualmente, mucho palabra, aunque gusto. pudieras con solo hacer un comentario, no una pregunta, pero nos llamó la atención que te conectes, hagas el esfuerzo de conectarte desde tan lejos, ¿no? No creo que sea fácil. Y aparte que con mi jefa que está habita somos cristianas igual, entonces Ajá. por eso también nos interesa tanto el tema que se está viendo en estos tiempos, que es la ideología de género y cómo el gobierno global va directo hacia los niños. Y por eso hay que estar alerta en estos tiempos para poder saber cómo actuar también en cada caso. En mi caso también que tengo hijos, tengo sobrinos, Ujú, entonces que de repente más allá de que el niño tenga no sé cómo llamarlo, se sienta distinto, quizás que o se sienta atrapado en un cuerpo, quizás no es porque él se sienta que sea esa la raíz del problema, quizás tiene otro problema de fondo, po. Quizás abandono, abuso. Tú lo Entonces, has dicho. eh, es- están abordando el problema desde otra perspectiva, no la raíz real de los problemas. Marcela, y perdón que te interrumpa, pero el problema es justamente el problema de tratar de solucionar el problema sin revisar su raíz, Mm, es que yo al tratar de intervenir solucionando, entre comillas,
mediante la transición, puedo estar invisibilizando alguna raíz de algo que no está siendo revisado. mm, Entonces, sí, entonces obviamente, como un buen psicólogo, revisaría primero todos los asuntos, problemas o raíces que tiene algo antes de decidir por dónde partir. sí, Entonces, no, qué sí, bueno que en tu escuela libre no ha llegado mucho de esto, pero quizá hay que estar atento a los antecedentes, cuando, por ejemplo, se empieza a hablar mucho de la inclusión y de la mm, diversidad, en el sentido mm, de, no en el sentido positivo de esos conceptos, sino que se empieza a hablar como, como sugiriendo que cualquier niño de los que está allí presentes podría ser trans y que eso está bien. Cuando claro. empiezan como a tematizarlo de manera artificial hay que tener mucho cuidado. Mm. Bueno, y entre paréntesis, yo tengo una hermana, es mujer, pero ella se hormonizó, es hermanastra, ¿ya? Ah, mira, Ella se hormonizó, tiene 20 años, APP, y ella siempre se hormonizó pensando que iba a pasar su depresión y su bipolaridad, y hoy en día, mira, no hablo mucho con ella, pero lo que me he enterado es que está peor que antes, y eso que ella se hormonizó y le cambió su voz y tiene una novia, pero ella pensó que se le iban a solucionar los problemas, todos sus problemas mentales y no, pues no pasó nada. qué heavy. Oye, Juan Mm, Pablo, antes que conteste o que sigas contestando, aprovecho ya que nos quedan poquitos minutos, y además de agradecerle a Marcela, voy a poner en gracias. pantalla nuestros datos de contacto y, bueno, como fundación necesitamos también financiarnos la medida que alguno de ustedes se pueda hacer socio o ayudarnos o retransmitir nuestros datos de contacto a otros, se los agradeceríamos mucho. Yo Y parte de la quiero, pregunta de, quiero ¿perdón? mandar un saludo especial a Luis, que está Ah, conectado muy ahí. bien. Nosotros hace muchos años nos conocimos en un colegio en Quillota. ¿Te acuerdas, Luis? Tú fuiste de los primeros que hace ya, chuta, 7 años, creíste en nosotros y nos llamaste, nos invitaste al colegio a dar charlas. Así que un gusto tenerte por acá. Sí. Oye, y terminando con la pregunta de Marcela y también de Sebastián, Juan Pablo, si te pudieras referir a la relación entre lo que nosotros hacemos, el tratamiento de la sexualidad, de la transexualidad, de la disforia de género y la fe, porque ambos dijeron de que esto les preocupa mucho como cristianos. Entonces, ¿se podría decir que esto es algo que solo le preocupa a los cristianos o más bien es evidencia científica, es contradictorio, va en la misma dirección? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros como fundación hemos hecho la opción y la apuesta de ser una fundación que se basa en la evidencia científica y en la antropología realista sobre el ser humano, donde se entiende al ser humano como un compuesto de alma y cuerpo, un ser que es una unidad digna y que es mucho más allá que lo que se puede medir y que excede a a los materialismos y a los espiritualismos. Eh, Desde nuestro punto de vista, digamos, nosotros estamos tratando de ofrecer un aporte que permita ayudar a los procesos de discernimiento en los colegios también, para ver cómo operar y cómo funcionar. Eh, y nuestra mirada es plenamente compatible con la mirada cristiana. Nos, como pasa con las cosas de fe, cuando uno se mete en la evidencia científica y en las cosas que son ciertas y comprobadas, suele haber armonía con el pensamiento cristiano, y esta no es la excepción. Muy bien. Estamos llegando ya, son un minuto para las 9. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, alguna consulta, algún comentario, observación final. Juan Pablo, si te parece, entonces nos podemos ir despidiendo. Sí, muchas gracias a todos por estar acá.
Gracias por por los testimonios compartidos en esta conversación que tuvimos después de la charla. Estamos al servicio de ustedes, cualquier cosa nos avisan y muchas gracias. Que estén muy bien, buenas noches y ya nos veremos en una próxima ocasión. Vamos a seguir organizando este tipo de webinarios. Por favor, escríbanos a contacto@raizhumana.org para que les podamos hacer llegar las invitaciones. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós, un abrazo. Buenas noches, gracias.